La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se le ha anunciado. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría, esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judá? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado toda esta cosa? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús le dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buscar la coherencia entre el ser y el actuar es fundamental para poder creer en otra persona y confiar en otra persona. Pero evidentemente, si nosotros no tenemos la suficiente capacidad de comprender quién es el otro o de confiar de la información que tenemos sobre el otro, haga lo que haga la otra persona, nunca nos va a parecer de todo bien. Siempre tendremos nuestra duda, nuestra crítica o nuestra discrepancia, ¿verdad? Pero eso es una conducta humana. La conducta en la fe implica otra cosa. Creer en el Señor significa justamente tener plena confianza de quién es Él y de lo que Él hace. Y por eso la perplejidad que acompañaba la predicación y la presencia y los signos de Jesús en el medio de su pueblo fue contrapuesta a los estados de entusiasmo de la gente que, por otro lado, sí quedaban asombrados y creían en él. Evidentemente Jesús viene a determinar un signo de contradicción entre aquellos que lo aceptan y aquellos que lo rechazan. Pero la credibilidad de la coherencia que Jesús realizaba solo se podía apreciar si la gente creía que realmente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el ungido. Y no se quedaban solamente con la pequeña información de carácter histórico biográfico, pero nosotros no conocemos sus hermanos, sus hermanas. Si nosotros sabemos de quién es hijo de José el carpintero y María no es su madre, y él ha estado aquí con nosotros, ¿de dónde le salen estos poderes y esa sabiduría para predicar? Es decir, un desconocer a la persona es, en un cierto sentido, desconocer cómo Dios se hace presente en esa persona. Y por eso la falta de fe y de confianza en Jesús dependía básicamente de la actitud de creer o no creer. Y por esa razón Jesús responde seguramente con un sentido de sabor amargo dentro de su corazón, que nadie es profeta en su propia tierra, que normalmente puede actuar por fuera de su tierra, de su poblado, de su terruño, como decimos nosotros, pero que cuando actúa dentro de lo propio no es reconocido porque lo circunstancial, lo relativo a su historia, a su persona, no dan suficientemente crédito para creer. Pero justamente si hubiesen conocido el misterio del secreto mesiánico, de la Inmaculada Concepción de Cristo en el seno virginal de María, de la castidad de José, evidentemente ellos pudieron haber tenido
un acercamiento mayor a la persona de Jesús. Pero como le dije, era el secreto mesiánico, era lo que no se decía, porque la idea era que Jesús fuera aceptado en la medida que él mismo iba manifestándose y en la medida que iba madurando la obra de Dios a través de su predicación, de sus signos, de sus milagros, porque evidentemente no era una búsqueda de poder, no era una búsqueda de autoridad política, social o religiosa, sino un camino, el camino. Por eso Jesús se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y la base para todo eso es el acto del creer. Creer en Jesús es fundamental para poderlo asumir y aceptar. Pero ¿cómo ser personas creíbles si no tenemos una concordancia entre lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos? Pero Jesús tenía concordancia. Lo que ocurre es que al rechazarlo como el supuesto Mesías, se perdía la concordancia, la coherencia, y por lo tanto había falta de credibilidad. Y eso no era a causa de la limitación del otro por ignorancia, sino era porque no asumían lo que proponía Jesús de forma sencilla, que Él era el Hijo del Padre, que Él había venido a realizar la presencia como Hijo del Padre, para darnos a conocer quién era el Padre a través de su naturaleza de Hijo. Y por eso esa confrontación en el decir ellos, pero nosotros sabemos quiénes son los suyos, de dónde saca este que es Hijo del Padre. Es como el desconocimiento, el rechazo, la no aceptación. Y por eso es difícil muchas veces tener la posibilidad de creer en Jesús. Nosotros tenemos que estar claros que el Jesús que nosotros predicamos es el mismo Jesús que está realizando su presencia entre nosotros, el que ha venido a fundamentar y a establecer su iglesia para que se pueda propagar el reino de Dios Padre en el mundo. Y él en un cierto momento inclusive llega a decir, si no quieren creer en mí, crean por lo menos en las obras que mi Padre está realizando a través de mí. Es decir, atribúyanle a Dios la paternidad de lo que digo, de lo que hago, de manera tal que ustedes pueden llegar a creer. Y así es que nosotros podemos también darnos cuenta de la intención misericordiosa, llena de compasión, llena de amor de parte de Jesús, que no viene a proponerse como un personaje más político, religioso, con característica de propaganda, sino simple y llanamente el Hijo de Dios hecho carne en el seno de María, en la familia de Nazaret, para haber asumido la pobreza de nuestra carne y transformar la pobreza de nuestra vida humana sin Dios en una vida humana enriquecida por la presencia del Dios hecho carne entre nosotros. Y por la acción del Espíritu, porque participamos del mismo cuerpo y del mismo Espíritu de Cristo. Es el misterio. Por eso entonces la iglesia muchas veces tiene que razonar muy bien, y los miembros de la iglesia que somos nosotros, los laicos, los sacerdotes, los religiosos, preguntarnos y cuestionarnos qué testimonio estoy dando de Cristo a través de mi vida. ¿Qué testimonio estoy dando de Cristo en lo que hago, en lo que digo como laico, en lo que hago y que digo como consagrado, y como lo que hago y lo que digo como sacerdote, como lo que hacemos y decimos como comunidad de fe? Es allí donde viene el cuestionamiento que sería muy bueno tener siempre presente, y cuando nosotros hacemos el examen de conciencia, descubrirnos qué calidad de presencia de Dios nosotros transmitimos. Porque, queridos hermanos, si vivimos coherentemente, nosotros podemos, entre el ser y actuar, dar la luz de nuestra coherencia, que es Cristo Jesús, que ha venido a darle razón de ser a cada uno de nosotros, rescatándonos del error, del pecado, del mal y de la confusión. Por eso seguir a Cristo no es fácil, mantenerse en Cristo no es fácil, y al mismo tiempo ir en pos de Cristo siguiendo sus huellas no es fácil, porque todo eso implica cada vez más
el negarse a sí mismo para reencontrarse en Cristo, con Cristo y por Cristo. Ahora más que nunca tenemos que dar testimonio de nuestro ser y de nuestro actuar cristiano, con esa coherencia evangélica, moral, espiritual, social, cultural, antropológica, religiosa, pastoral, que nos pueda hacer de nosotros auténticos discípulos del Señor, auténticos misioneros del Señor. Jesús es la palabra de vida que ha venido a cambiar nuestra vida y nuestra conciencia. Por eso, queridos hermanos, actuemos sabiendo que nosotros no hemos venido a buscar aplausos, sino hemos venido a buscar la verdad que nos lleva a la plenitud del cielo, que es la salvación. Amén.